Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su programa de Signos Vitales, un espacio donde promovemos hábitos saludables y mejoramos el bienestar general a todas las edades a través de los diversos temas que traemos para todos ustedes, nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales cada 8 días. Antes de saludar a nuestro invitado el día de hoy, quiero decirles que si en casa cuentan con un niño o una niña de corta edad y no saben cómo tocar el tema de la sexualidad en la infancia, no se pierda ese programa. Hoy estaremos con Javier Gómez Puerta. Él es médico y cirujano, máster en orientación y terapia sexual. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias, Lina y a UPAM por la invitación. Es para mí muy importante poder llegar a su audiencia con este tema que es al que le he dedicado mi vida y que considero que puede mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Claro que sí, Javier. ¿Qué tal si iniciamos contextualizando a las personas qué es la sexualidad infantil y por qué es importante hablar de ella? Digamos que el tema de sexualidad tiene como una carga muy pesada porque genera muchos temores en las personas. Por eso hay que entender que la sexualidad infantil es bien diferente de la sexualidad en otras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque cuando se es niño, digamos de los 9 añitos para abajo, como lo vamos a mirar, todavía no han empezado las hormonas sexuales, que se despiertan, todos sabemos, más adelantico en la adolescencia. Entonces, en la infancia, la sexualidad es diferente de la sexualidad en la adolescencia, en la adultez o en otras etapas de la vida, porque como no hay hormonas sexuales, lo que motiva el comportamiento sexual de niños y niñas no es el deseo. Para que haya deseo se necesitan hormonas, sino la curiosidad. Y lo que buscan niños y niñas al tener comportamientos sexuales de los que vamos a hablar, pues claramente no es reproducirse, es porque no tienen todavía, no maduran óvulos, no producen espermatozoides, eh, pero tampoco es el placer. Lo que buscan es conocer su cuerpo de manera individual y comparativamente con otros niños y niñas. O sea que la sexualidad infantil existe, es una realidad, pero es diferente de la sexualidad en otras etapas de la vida. La motiva la curiosidad y lo que buscan es conocerse ¿A qué edad podríamos decir, Javier, que inicia ese desarrollo de la sexualidad en los niños? desde siempre. Digamos que, visto así, cuando se está todavía en el vientre materno, pues las hormonas sexuales, que en ese momento son muy altas, producidas por la placenta y por la mamá, eh, diferencian los cuerpos entre que vaya a ser como para lo reproductor un macho, o sea, que tenga pene, testículos, demás, o que sea una hembra, que tenga vulva, ovarios y demás. Esa es una parte muy importante del desarrollo sexual, es diferenciar el cuerpo. Cuando se nace ya sin hormonas, eh, la sexualidad también es muy activa, como lo vamos a ver, a través de actividades individuales y actividades con otros niños y niñas. Y ya el despertar hormonal que cambia por completo la forma de sentir, de ver la sexualidad, médicamente se considera que puede empezar sí muy temprano, alrededor de los 9 añitos. Digamos que la primera menstruación, que ya es un punto muy alto de hormonas sexuales, ocurre alrededor en promedio de los 12 años, y la primera eyaculación, que también es el equivalente en los adolescentes, ocurre en promedio a los 13 años. Entonces, las hormonas arrancarían sí muy temprano a los 9. O sea que el tema que vamos a tocar hoy, que espero que lo vean, que si no lo pudieron ver en directo, le cuenten a los demás para que lo vean en las redes, el de esas personitas que no se les han despertado las hormonas sexuales y que están de 9 años para abajo. Que están curiosos y mucho más curiosos cuando ven a su madre o a su padre y quizá estos tienen algunos comportamientos, podríamos decir, no los adecuados, digamos como lo es Javier, bañarse con sus hijos, mostrar sus partes íntimas a estos menores, entonces se genera también como cierta curiosidad en ellos, en querer explorar y en querer realizar ciertas preguntas que para los padres suelen ser algo incómodas. Sí, espontáneamente, así no tuvieran contacto con ese tipo de comportamientos de adultos que ahorita le cuento mi percepción de las cosas, niños y niñas, eh, lo primero que tienen que decidir es desde sus primeros añitos, si pertenecen al conjunto de los niños o si pertenecen al conjunto de las niñas.
Eso es un punto. Y eso se llama construir la identidad sexual infantil. Y por eso se miran su cuerpo, se tocan sus genitales, o se los comparan con otros niños y niñas. Ya vamos a hablar de eso, espontáneamente. Eh, o sea que no necesitan un estímulo externo para empezar a desarrollarse sexualmente. Lo siguiente es que empiezan a ver que el ser niño o niña socialmente es distinto, que a los niños les dicen que hacen unas cosas pero no otras, que a las niñas les dicen que deben hacer esto pero no aquello. O sea que empiezan a entender que esa parte de diferenciar el cuerpo entre niño y niña también tiene implicaciones sociales, que es lo que llamamos ahora género. O sea que eso también es muy importante y es el momento adecuado para educar en lo que llamamos ahora equidad de género. Sí. Sí. Eh, Específicamente lo que hablábamos de que los papás tengan escenas de desnudez o se bañen con sus hijos, pues digamos que técnicamente el criterio claro para ello es que si usted se siente cómodo en desnudez, eh, puede tener ese tipo de comportamientos como en el transcurrir diario, que yo salí, me voy a vestir, que me voy a empijamar, que me estoy bañando, porque es muy importante. Una de las 4 preguntas que niños y niñas tienen sobre su sexualidad es específicamente de esa. La primera era, ¿soy niño o niña? Diferencias genitales entre niños y niñas. Y la segunda es, ¿cómo serán los hombres grandes? ¿Cómo serán las mujeres grandes? Por eso cuando va a visita a la casa, se quedan en la pieza mirando a ver si se van a empijamar, o le dicen incluso a la visita que si se pueden bañar con ellos, porque tienen muchas curiosidades de cómo es ese proceso de crecer. Entonces, si usted como adulto cuidador, papá o mamá, al cargo de un niño o una niña menor de 9 años, se siente cómodo en desnudez, está bien que lo comparta. Si no se siente cómodo en desnudez, no lo haga, porque le va a transmitir a su niño o niña una imagen de miedo, de temor, de vergüenza sobre el cuerpo. Y entonces es mejor que no lo haga y con toda tranquilidad le diga, no, mi cuerpo es mío solito, esto es solo mío o en mi vida de pareja. En fin, lo que quiero enfatizar con este punto es que en general esas dudas surgen en los niños. Por ejemplo, lo del baño, ellos son los que invitan. ¿Y hasta cuándo? Los mismos niños y niñas son los que deciden que ya no más. Cuando ya se están acercando al despertar hormonal, empiezan a aislarse. Un adolescente, por ejemplo, que ya tiene hormonas, le parece horrible que la mamá salga en ropa interior por la casa, Claro. porque ya lo vive de otra manera. Pero un infante sin deseo, sin erotismo, sin malicias, como diríamos en país, lo que está tratando de comprender es las diferencias del cuerpo. En este momento, Javier, podríamos mencionar la diferencia entre sexualidad infantil y la sexualización. Para mí, técnicamente sexualización es un término que no es técnico. Yo le voy a responder como más o menos yo entiendo, y es como pensar que los niños y niñas son adultos chiquitos y que tienen deseo sexual y que buscan placer sexual, ¿cierto? No sé si usted me quiere aclarar un poquito a qué se refiere con el término sexuación, Sexualización. sexualización. Leyendo, investigando un poquito acerca del tema, Javier, me encontré con un ejemplo muy claro y es una madre que busca ayuda de un profesional porque escuchó a su niño decirle, no recuerdo perfectamente si era una hermanita o una vecinita, quiero que me beses mi pene, entonces de alguna manera esa sería la sexualización Ay, y una alerta para esa madre porque el comportamiento la lleva a indagar cómo llegó su niño a tocar este tema, dónde lo vio, dónde lo escuchó. claro. Y así de alguna manera la Internet está, digamos, como que entrando, cumpliendo un papel fundamental. Por ejemplo, que muchas veces los niños a corta edad ya tienen un celular, tienen acceso a la Internet, por ejemplo. Claro, listo. Una cosa es un desarrollo sexual infantil tranquilo, digamos ideal. Entonces decíamos, no es por deseo, pues, sino por curiosidad, no es por disfrute, sino por conocerse y compararse. ¿Cuáles son las preguntas de un niño y una niña sanitos Sí. que no han tenido ninguna influencia negativa exterior? Son 4, ya dijimos 2. ¿Qué tienen los niños que no tenemos las niñas? ¿Qué tienen las niñas que no tenemos los niños entre los genitales? Lo segundo es, ¿cómo serán los hombres grandes? ¿Cómo serán las mujeres grandes? Las diferencias anatómicas entre los que no tienen hormonas y los que ya tienen hormonas. Lo tercero es todo lo que tiene que ver con embarazo y parto. Eso les da muchísima curiosidad.
¿cierto? Mamá, ¿por dónde nací yo? ¿Por qué la tía estaba gordita, ya está menos gordita y llegó Pepito, el primo? Y lo cuarto, la duda sana que podrían tener es los que ya se van acercando a los 9 añitos, dudas sobre ese despertar hormonal. Mira a crecer bigote, miran a crecer los senos, miran a crecer las nalgas, qué se siente cuando se da un beso, cómo será la primera menstruación. Esas son las preguntas sanas. Cuando un infante, o sea, un menor de 9 añitos, tiene preguntas distintas, yo puedo pensar, se expuso a través de las redes, de los medios, de la sociedad, a una forma de ver la sexualidad diferente, ¿cierto? Porque le pusieron en la boca palabras que no eran de ese desarrollo tranquilo, o le está teniendo comportamientos como ese de béseme el pene que no encajaban acá. Yo tengo que entrar a indagar, Claro. porque es muy importante mirar hasta qué punto esa exposición le puede dañar el desarrollo sexual infantil. Bueno, Javier, en este programa es muy importante la opinión y las preguntas que algunos televidentes tienen para usted. Conozcamos la primera pregunta. Doctor, ¿cómo podemos los padres distinguir entre un comportamiento exploratorio y uno preocupante? En cuanto a la respuesta a esas dos preguntas, digamos que la forma de responder esas cuatro preguntas que se hacen los niños sanitos es que se tocan los genitales. Técnicamente no se llama masturbación, porque masturbación significa que ya hay hormonas sexuales, que ya hay deseo, que están buscando placer. Cuando un niño y una niña se tocan los genitales, se llaman actividades autoexploratorias. Es muy importante diferenciar. ¿Por qué lo hace? Porque están como adueñándose de su cuerpo, entendiendo que así como tienen nariz, ojos, orejas, tienen genitales y que esos genitales sienten de una manera distinta y que socialmente lo ven con ojos distintos. Es decir, que si se tocan la orejita, los miran diferente en la casa, así se tocan pene y escroto, que son los genitales masculinos, Sí. o vulva, que son los genitales femeninos. No vagina, de eso podremos hablar después. Lo hacen para adueñarse de ellos. ¿Cuál es el límite de normalidad para que los papás digan esto es normal o no? Son dos. Uno, que lo hagan en privado y no en público. Todos debemos aprender que uno orina y es normal, pero que no orina en público, que hacer deposición es normal, pero que no lo hace en público. Y los papás le pueden enseñar a uno eso, que es un lugar privado para orinar, para hacer deposición. Y el segundo límite de normalidad de esas actividades autoexploratorias en la infancia es la frecuencia, es decir, que no se hagan tan de seguido como para que el niño o la niña se aíslen, dejen de jugar, de tener interacción con los amiguitos por estar tocándose. O sea, que las actividades autoexploratorias son en principio normales. El logro de ellas es adueñarse de los genitales, son míos, me conozco bien mi cuerpo, y el límite de normalidad es que lo hagan en privado y hay que enseñarles, y no en público, y que no lo hagan con una frecuencia muy alta. Javier, ¿cómo pueden responder los padres de familia cuando estos niños realizan preguntas relacionadas con el sexo o el cuerpo? ¿Cuál es la manera correcta de abordar estos temas? El principal ingrediente pedagógico, la principal forma es la actitud, que debe ser una actitud tranquila y desprevenida. Son actitudes inadecuadas, el miedo, o sea, hablar con la voz entrecortada, tragar saliva, mirar para el piso. Son actitudes inadecuadas responder con una mentira, una fabulación. Son actitudes inadecuadas negarse a responder, porque todo eso deja la idea en el niño o la niña que lo sexual es malo y que de eso no se habla en casa. Que no de preguntar. Y es una cosa de muchísimo riesgo, porque después viene el despertar hormonal, tienen una cantidad de preguntas y no van a acudir a hablar de ello en casa, sino a buscar información, sobre todo en las redes o con otros amiguitos o gente pues que menos sabe que ellos, y se van a poner en riesgo y van a tener información inadecuada. Las palabras con las que deben hablar acompañados de una actitud tranquila y desprevenida son palabras sencillas, simples. O sea, a mí mi niña preguntar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Por qué la televisión es a color? Yo no tengo que ser ingeniero electrónico para responder eso. Sí. Yo le respondo con mis palabras de una manera sencilla. El niño puede decir, mamá, quiero hacer el amor contigo. Escuchó mamar en la calle y repetirlo. Yo con una actitud tranquila y desprevenida debo con mis palabras indagar, responder qué es lo que pasa, entendiendo que si el niño está con un desarrollo sexual sano, no lo ve como algo por deseo buscando placer.
Claro. que le debo empezar a dar la posibilidad de que entienda que lo sexual es sano, es bello, es seguro y que hay un límite en que si lo pasa, se pone en riesgo, es inadecuado, le pueden maltratar. Y no solamente es brindar esa información correcta, Javier, sino también cuidar la etapa del niño y su lenguaje, porque hay palabras muy fuertes, hay que saber como qué palabras utilizar en ese momento. Claro, lo sexual no es tan importante. Lo sexual asusta por el miedo que le tiene nuestra cultura. Un niño puede decir cualquier palabra no sexual, puede decir un insulto grosero. Sí. Yo tengo que enseñarle la palabra adecuada para eso, para que utilice el lenguaje correcto. Pues lo mismo ocurre con lo sexual. Puede referirse a los genitales o a un comportamiento sexual con una expresión violenta o con una palabra inadecuada. Lo mismo que si decía la grosería, yo le tengo que enseñar la palabra adecuada, ponerlo en el contexto adecuado. Porque en la infancia lo sexual se parece más a cualquier otra cosa que a la vida erótica, porque, insisto, los niños no ven, un niño de un desarrollo sexual sano no ve las cosas con malicia. Incluso si le puso malicia, es por cómo el contexto familiar ve la sexualidad, porque él solito no lo vería así. ¿Podríamos mencionar rápidamente esos errores comunes de los adultos al abordar este tema? Errores comunes. Pues los que hemos dicho. Todos los miedos que tiene un adulto sobre su sexualidad, volcarlos a la sexualidad infantil. Yo como mujer me da miedo lo sexual, me he sentido engañada, herida. Pensar que la niña cuando tiene un comportamiento sexual es así, ¿no? La sexualidad infantil es diferente a la sexualidad adulta. Es muy importante entender que los niños y niñas, esas actividades autoexploratorias, tocar sus genitales solitos, son cruciales en el desarrollo en la vida. Yo creo que gran parte de la violencia sexual contra las mujeres, el que nuestras mujeres adultas no disfruten de su sexualidad, se debe a que cuando niñas no autoexploraron sus genitales. Es muy importante. Entender que cuando tienen juegos sexuales en grupo, que se miran, que se comparan los genitales, no es una relación sexual, no es una orgía, no es un abuso sexual si todos son niños y niñas menores de 9 años, Sí. si todos están participando voluntariamente y si lo están haciendo en un lugar privado y seguro. Si no se cumple con esas reglas, es un abuso sexual infantil y hay que entrar a intervenirlo. Pero que cuando están dentro de ese límite de normalidad, interactuando en grupo, están tratando de entender si son niños o niñas. O sea, tengo pene y escroto, los que tienen pene y escroto somos niñas, niños. Tengo vulva, las que tenemos vulva somos niñas. Esa conformación de la identidad sexual es crucial en la infancia, ¿sí? Sí. Eso es muy importante comprenderlo. Es importante entender que no solamente el papel de papás y mamás con sus niños es evitar que les abusen sexualmente, no sé si tengamos tiempo de hablar de eso, sino permitir que se desarrollen sexualmente de una manera adecuada. La educación en género es muy importante, que los niños y niñas entiendan que no hay cosas solo de niños o cosas solo de niñas, que la niña puede estudiar astrofísica y el niño puede estudiar decoración de interiores, que el niño puede tener un papel más protector y la niña un papel más temerario, ser la goleadora del equipo de fútbol, ser la que se pasó primero el pasamanos, y que esas cosas no las Colores en las prendas. lo que es exacto, porque eso que es educación en género les va a permitir entender que lo que uno es como persona no es ser mujer u hombre, sino ser persona. En eso estamos muy atrasados todavía, pero vale la pena trabajar en ello. Javier, tenemos otra pregunta para usted. Vamos a conocerla. Doctor, ¿qué opinas sobre la educación sexual en las escuelas? Colombia fue el primer país de América Latina en 1993, o sea que pasamos 30 años, que legisló sobre educación sexual, pero no se ha desarrollado de manera adecuada, porque así en las instituciones educativas, las personas que estudian licenciaturas no tienen una formación fuerte en educación sexual. Lo mismo que la gente que estudia salud no tiene una formación fuerte en sexología. Todavía estamos un poquito quedados en eso. Entonces, eh, en el mejor de los casos, se sigue hablando de educación sexual como educación para conocer las infecciones de transmisión sexual, el uso de métodos anticonceptivos. Ahora se habla un poquito de violencia por diversidad sexual, o sea que hay que respetar la diversidad sexual en el ambiente escolar. Ahí vamos, pero hace todavía falta que haya más formación de pregrado en la gente que se va a dedicar a ser docente
en aspectos claros de educación sexual y que en las instituciones educativas quede plasmado en su manual de convivencia, en su ideario, todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos, conocer bien el desarrollo sexual de la infancia a la adolescencia. Como le digo, todavía el enfoque es muy como médico tradicional, que cuídese que no, para que no tenga un embarazo, que cuídese para que no tenga una infección. Eso así ni siquiera funciona si usted no comprende el todo. Y es Todo es que la educación sexual es muy importante porque también nos puede ayudar a prevenir esos abusos sexuales y ahí la importancia de crear esos entornos protectores y estar muy alertas también de alguna manera, Javier, cuando los menores manifiestan que no quieren estar en un lugar, por ejemplo, yo no quiero estar con mi tío, con mi tía o con mi abuelo. claro que sí. El ambiente escolar pues tiene un rol complementario con el ambiente familiar y el institucional. O sea que no es de cada uno, sino que todos deben trabajar. Le pongo el mismo ejemplo. En el ambiente escolar uno se puede dar cuenta que un infante está sufriendo de negligencia en el trato, que no le cumplen sus necesidades básicas, que lo están maltratando psicológicamente, que le están maltratando físicamente. Pues lo mismo puede ocurrir que en el ambiente escolar se dé cuenta que está maltratando sexualmente a un infante. Debe tener claro cuál es la ruta de atención, activarla, hacer el acompañamiento, ¿sí? Pero en cuanto a lo netamente educativo, el ambiente escolar debería poder capacitarse al interior, capacitar a papás, mamás y cuidadores y poder permitirle a los niños y adolescentes que están en las escuelas o en los colegios construir sanamente su sexualidad. La educación sexual no es para prevenir abuso, no es para prevenir infecciones, no es para prevenir embarazo. Eso son consecuencias de que se hizo bien la educación sexual. La educación sexual es para que la gente se sienta bien con su cuerpo, con su identidad, con su orientación, pueda expresar su sexualidad de una manera segura, honesta, responsable, pueda disfrutar de su sexualidad. O sea, construirla bien. Y eso, ¿cómo logro así que las personas bien formadas no agredan ni se dejen agredir sexualmente en diferentes etapas de la vida? Ahí vamos. ¿Qué piensa como profesional que un menor no duerma en su propia cama, sino que éste duerma a veces con la abuela, quizá con el tío? ¿Qué podríamos decir al respecto? Y Y sobre la supervisión, Javier, que se debe tener con estos menores cuando los dejamos al cuidado de algún familiar. lo mismo, o sea, eh, los cuidadores deben velar por la seguridad en todos los ámbitos de sus niños y niñas. Y lo mismo ocurre en lo sexual, ¿cierto? Entonces, debe haber unas condiciones de confianza, de seguridad para dejar a un infante al cuidado de otro. Puede ser que lo estén explotando, ¿no? Puede ser que lo estén maltratando, ¿no? Y puede ser que lo estén agrediendo sexualmente o no. No siempre ocurre de esa manera. Eh, es muy importante en cuanto a lo de dormir acompañado. Un infante desde siempre, desde que se destetó, desde que dejó de lactar, debería tener la posibilidad de dormir solo. Ojalá logísticamente se pudiera, porque eso es crucial para construir el sentido de independencia, de que yo soy autónomo y no dependo solamente del vínculo con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Eso es muy importante. En lo sexual, pues si se está durmiendo acompañado puede que haya más o no dificultad de ponerlo en riesgo de un abuso. Pues no necesariamente, pero puede ocurrir. Pero la principal razón para dormir un niño y una niña desde tempranito solitos es eso, construir su autonomía como persona. Eso es crucial en la vida. ¿Qué estrategias pueden enseñar los adultos a estos menores para que protejan su cuerpo? Eh, Dentro del marco que hemos dicho, o sea, y voy a tratar de responderlo, somos países, pongámoslo por ejemplo, otras cosas, no le reciba confites a un extraño, no le reciba plata a un extraño, que eso era algo que recuerdo yo de mi infancia, antioqueña. Pues en cuanto a la prevención del abuso sexual, que es un tema muy profundo, vale la pena que los adultos en el hogar o en la escuela le digan, cuando el niño o la niña en el hogar, cuando lo están bañando, vistiendo, desvistiendo, ampillamando, que son momentos de desnudez, empezar a hablar desde lo general. Mira cómo has crecido, cómo estás de grande, esta pijama cómo te quedaba de grande y ya no, papá.
hablo del cuerpo. ¿Cómo estás de grande? Recuerda que todo tu cuerpo no es igual para ir acercándonos a lo genital, porque si hablo de una vez de lo sexual, al niño o la niña le quede la idea que lo sexual es sucio, es malo, le van a dañar por eso, que es el problema que tenemos ahora con nuestra gente. Por ejemplo, tus manitos. Tú le das tu manito a alguien para que te ayude a pasar la calle cuando te vas a presentar a despedirte. Tus genitales, tus partes íntimas, son formas adecuadas de decirlo. Tu pene, tu vagina, formas todavía mejor de referirse, son diferentes. Sí. Si alguien te dice que le muestres tus genitales o que te los dejes tocar, que le mire los genitales o que se los toques, no lo haces y vienes y me cuentas. Sí. Debe decírselo con una actitud tranquila y desprevenida, porque si se lo dice con susto, mirando para el piso, rascándose la cabeza, el niño va a entender, la niña va a entender que eso es malo. Y una de las estrategias de las personas que abusan sexualmente de niños y niñas es que les dicen que lo que están haciendo es un secreto entre los dos, que no lo debe saber nadie más, en el mejor de los casos, porque a veces les amenazan de una forma más directa. Entonces el niño o la niña le dieron el mensaje, cuando alguien te diga que le muestres tal, no lo hagas, pero lo dijeron con susto, con miedo, con un regañe. Ocurre y dice, madre, me lo dijeron y lo hice, no lo puedo contar porque ya me lo habían advertido y lo terminé haciendo. El lenguaje, la actitud, siempre ser tranquila en relación con lo sexual, cuando en la casa se habla de ello. Lo mismo, eso se lo deben decir en el colegio, cuando están en la clase de educación física. ¿Para qué? Para que ese mensaje en la casa proteja de posibles abusos en la escuela o en el vecindario. Y ese mensaje en la escuela proteja de posibles abusos en la casa o en el vecindario. Hay que enseñarles a poner límites, a no guardar secretos sobre su cuerpo y también fomentar la confianza dentro del núcleo familiar, que estén muy tranquilos y que puedan realizarle esas preguntas a sus padres que pueden ser incómodas, pero ya usted lo dijo, Javier, hay que hablarles con toda la tranquilidad. Claro que sí. Y el mensaje debe ser ese, desprevenido, ¿cierto? O sea, como decir, cuando yo veo amarillo me cuenta. Yo no estoy diciendo si yo era amarillo es malo o bueno. El juicio de valor lo tengo que hacer yo como adulto, pero yo debo esperar que el niño, si vio y le pareció que era amarillo, venga y me cuente. Si alguien te dice que le mires, que te toques, yo no le digo el juicio. Yo le digo, no lo haga porque es malo. ¿No? Vienes y me cuentas. Soy el que tiene que poner el juicio, porque el niño viene, del hospital fueron a una brigada y me tocaron. Pues yo entiendo una cosa distinta a que me diga, en la tienda de la esquina, la señora me dijo que me daba más dulces si le mostraba. Yo ya entiendo que es una cosa diferente. Claro que sí, Javier. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por participar en este programa Signos Vitales. De pronto algunas recomendaciones rápidamente, recomendaciones finales para los padres. Hay que leer sobre el tema. La sexualidad infantil es diferente de la sexualidad adulta. Si yo miro con ojos de adulto o escucho con oídos de adulto un comportamiento sexual infantil, lo más probable es que me equivoque, porque yo lo veo con unos ojos y lo escucho con unos oídos diferentes. Debo ponerme en el contexto del niño o la niña, preguntarle con una actitud tranquila y desprevenida y con palabras sencillas para entender qué es lo que me quiere preguntar, para entender qué fue lo que pasó, para entender por qué utilizó esa palabra y así poder acompañarlo mejor en su desarrollo sexual. Gracias, Javier, por estar aquí. A ustedes muchas gracias. Y de esta manera finalizamos este programa en cuanto a la sexualidad. En la infancia, el papel de los padres como principales educadores. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.